Hoy quiero hablar de una entrevista que muchos vieron, pero que no todos analizaron a fondo. Una entrevista breve, pero cargada de mensajes importantes. Porque aquí no solo se habló de Bibi, aquí se habló de Kwan, de los ataques, del silencio, del dinero, del supuesto cuidado veterinario y hasta de la posibilidad de que algún día Bibi vuelva a aparecer. Pero mientras más uno escucha esta entrevista con atención, más preguntas aparecen. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a analizar esta entrevista parte por parte, lo que se dijo y lo que eso realmente significa. Porque una cosa es escuchar una explicación y otra muy distinta es examinar bien. Esta entrevista no nació porque sí. No fue una conversación casual. No fue un video cualquiera de convivencia. Esta entrevista existe porque la audiencia estaba preguntando por Bibi. Y eso lo deja claro el mismo dueño del canal Lulu Family. Él dice que ya había intentado responder antes, pero que la gente no quedó conforme, que la audiencia seguía incómoda, seguía preguntando, y por eso fue personalmente a entrevistar a Phong. Ese detalle es importantísimo, porque significa que el problema ya venía creciendo desde antes. O sea, esta entrevista no nace desde la calma, nace desde la presión, desde la necesidad de convencer. Y eso cambia totalmente la forma en que uno la mira. Porque cuando una entrevista nace para tranquilizar una crisis de credibilidad, cada palabra pesa más. Phong explica que aceptó cuidar de Bibi por un tiempo, mientras Kwan estaba de viaje. Dice que pensó que sería algo corto, que tiene su propia familia, su esposa, sus hijos, su vida. También dice que después tuvo que volver a su casa porque no podía seguir fuera por tanto tiempo. Y ahí cuenta que Kwan le pidió que llevara a Bibi con él por un tiempo, hasta que regresara del viaje y pudiera ir a recogerlo. Hasta ahí la historia parece lineal, parece simple. Bibi estuvo con Phong un tiempo, luego Kwan regresó y según Phong se lo llevó de vuelta. Ese es el eje principal de la versión de Phong. Pero aquí empieza el primer punto importante del análisis. Todo eso se cuenta, sin mostrar una sola prueba visual actual de Bibi. Y ese detalle es el que hace que para mucha gente la explicación no termine de cerrar. Porque una historia puede estar muy bien contada, pero si no viene acompañada de evidencia mínima, entonces lo que crece no es la tranquilidad, es la duda. Aquí viene una parte muy reveladora de la entrevista. Phong reconoce que su entorno no era adecuado para un mono como Bibi. Dice que su espacio era principalmente un lugar para dar clases de yoga, que muchas de sus alumnas eran mujeres, que algunas amaban a los animales,
pero que otras sentían miedo al ver un mono. Dice incluso que Bibi era inquieto, travieso, que llegó a molestar a una estudiante. Y luego añade algo todavía más importante, que Bibi extrañaba su hogar, que a veces se quedaba triste, que no quería jugar, que no quería comer, que se quedaba como ausente. Eso es fuerte, porque aquí Fong no está describiendo a un animal plenamente adaptado. Está describiendo a un animal emocionalmente afectado por el cambio de entorno. Y para mí, esto es de los puntos más importantes de toda la entrevista. ¿Por qué? Porque confirma que Bibi no estaba viviendo simplemente una transición cómoda y feliz. Había estrés, había tristeza, había dificultad de adaptación, y eso le da un peso emocional grande a este caso. Porque no estamos hablando solo de si salió o no salió en videos. Estamos hablando de un animal con un vínculo fuerte, con su rutina, con su entorno, y aparentemente afectado por los cambios. Después de contar esa parte, la entrevista entra en lo más delicado, la defensa directa de Kwan. Fong dice varias cosas muy específicas. Dice que Kwan no hacía YouTube por dinero. Dice que empezó a grabar por diversión, por pasión, para compartir su vida. Reconoce que el canal sí generaba dinero, pero afirma que ese dinero se usaba para mantener a quienes ayudaban con Bibi, pagar el camarógrafo y donar a obras de caridad, especialmente organizaciones de rescate de vida silvestre. Además, dijo que Kwan es un empresario grande, con buenos negocios, y que por eso no necesita el dinero de YouTube. Y luego agrega otro punto clave, que los ataques, los comentarios negativos y las historias que la gente inventaba lo afectaron mucho, que lo pusieron triste, que lo depresionaron, y que muchas veces dijo que ya no quería grabar más videos de Bibi. Y aquí hay que hacer una pausa, porque esta parte de la entrevista cumple una función muy clara: reconstruir la imagen de Kwan. No solo explicar dónde estuvo Bibi, no solo hablar del pasado, también limpiar la percepción pública sobre Kwan. Y eso se nota. La entrevista no es neutra. La entrevista tiene un objetivo: justificar el silencio y explicar por qué no hay más videos. Ahora vamos a uno de los puntos más importantes y más delicados de todo lo que dijo Fong. Él afirma que hasta donde sabe, Kwan contrató a alguien con conocimiento veterinario para cuidar de Bibi. Y esa frase abre muchísimo análisis. Porque, por un lado, la intención del mensaje parece positiva. Parece querer decir: Bibi está bajo cuidado especializado.
no está abandonado, está recibiendo atención. Esa es la lectura más amable. Pero también hay otra lectura más fría y más lógica. Si Juan contrató a otra persona para cuidar de Bibi, entonces eso sugiere que Bibi no estaría bajo cuidado directo de Juan, ni necesariamente de alguien cercano. O sea, aparece una tercera figura, porque durante años la imagen pública era Bibi con Juan, Bibi con la familia y Bibi con quienes convivían con él. Ahora la historia pasa a ser otra, que Bibi estaría bajo un régimen especial, con alguien con conocimiento veterinario en un lugar no revelado. Eso ya no es la misma narrativa. Cambia completamente el escenario. Y por eso este punto pesa tanto. Funk da 3 razones principales para explicar por qué ya no hay videos de Bibi. Primera, Juan está muy ocupado con sus negocios. Segunda, quedó emocionalmente afectado por los ataques y comentarios negativos. Tercera, quiere darle a Bibi una vida tranquila, privada, lejos de la mirada pública. Y aquí está una de las frases más comentadas de toda la entrevista. Funk deja entender que si un día se acaban los comentarios negativos, si dejan de inventar historias y si el ambiente mejora, entonces cree que Juan podría volver a grabar a Bibi. Pero ojo con esto, eso no es una promesa, ni es una confirmación, no es una fecha, es una posibilidad. Y cuando después añade que quizás sea el próximo año o tal vez el siguiente, lo que realmente está diciendo es que no sabe. Y aquí es donde entra la reacción del público. Porque algunos comentarios son durísimos, sí, pero también hay otros que tienen una lógica muy simple. Muchos dicen lo mismo. Si Bibi está bien, ¿por qué no mostrar, aunque sea un video corto, grabado con un celular? Otros dicen que no hace falta camarógrafo, ni producción, ni edición, ni nada elaborado. Que bastaría una sola imagen actual, un video breve, una prueba mínima de que Bibi está bien. Y ahí está el corazón del conflicto, porque la audiencia no está pidiendo un documental, no está pidiendo un regreso completo del canal, no está pidiendo un show, está pidiendo algo mucho más básico: certeza. Y cuando esa certeza no llega, la gente empieza a desconfiar. Algunos incluso dicen abiertamente que se sienten engañados, que todo suena raro, que la historia no convence. Entonces, sí hay comentarios exagerados, sí hay comentarios agresivos, pero también hay una demanda muy elemental que suena lógica.
Si todo está bien, ¿por qué no se puede demostrar, aunque sea una vez? Después de analizar esta entrevista, punto por punto, llegué a una conclusión muy clara. La entrevista sí intenta explicar, sí intenta defender a Juan, intenta dar una versión ordenada de lo que pasó con Bibi, pero no logra cerrar la herida principal. ¿Por qué? Porque se dicen muchas cosas importantes, pero casi todas dependen de creer sin ver. Creer que Bibi volvió con Juan. Creer que está bien, que tiene cuidados especiales, que hay alguien con conocimiento veterinario cuidándolo. Creer que tal vez algún día vuelva a aparecer. Y cuando todo depende de creer, pero no de comprobar, la duda no desaparece, se queda. Por eso esta entrevista, en vez de cerrar el tema, para muchos lo hizo más grande. Yo no estoy aquí para decirle a nadie qué pensar, pero sí creo que cuando un animal ha sido tan querido, tan seguido y tan visible durante tanto tiempo, el silencio prolongado nunca se va a sentir normal. Y más todavía cuando las explicaciones dejan preguntas abiertas. Así que ahora quiero saber lo que ustedes piensan. ¿Creen que esta entrevista realmente aclaró algo? ¿Creen que Bibi está bien y que un día volverá a aparecer? ¿O sienten que todavía hay demasiadas cosas que no cuadran? Porque una cosa sí está clara. Lo único que de verdad importa aquí es Bibi. Los leo en los comentarios.